Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro 11S, la amenaza de Al-Qaeda continúa. Este trabajo de investigación periodística hace un recorrido por 20 hechos que han marcado las últimas 2 décadas a nivel internacional, donde se analizan por qué Al-Qaeda y otros grupos afines siguen siendo una amenaza para el mundo, pese a la muerte de Osama Bin Laden, su fundador, y la supuesta desarticulación de sus bases. Es así que nuestra academia se honra en presentar esta interesante publicación que tiene por autores a la reconocida periodista Andrea Arístegui y al exalumno de la ANEPE, Dr. Gonzalo Montaner. Andrea Arístegui es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Inició su carrera en el área internacional de prensa de Televisión Nacional de Chile pocos meses antes de los atentados del 11 de septiembre contra Estados Unidos. Durante sus primeros años como reportera, estuvo a cargo de las transmisiones informativas de varios de los hechos más importantes de esa década, como la guerra en Afganistán, la guerra en Irak, los atentados terroristas en Madrid y Londres, entre otros. Posteriormente, como editora del área internacional y conductora en distintos noticieros, fue enviada especial para cubrir en terreno noticias de relevancia mundial, como la crisis político-social en Venezuela, el terremoto y tsunami de Japón y varios procesos electorales, como la elección de Hugo Chávez en Venezuela, de Jair Bolsonaro en Brasil y de Joe Biden en Estados Unidos. Además, fue enviada especial a cubrir la guerra entre Ucrania y Rusia. Durante sus 20 años en el periodismo se ha especializado en temas políticos e internacionales y actualmente es conductora de espacios informativos en Mega y en Radio Infinita. Por su parte, el periodista Gonzalo Montaner es doctor en estudios americanos, especialidad en estudios internacionales por la Universidad de Santiago, magíster en seguridad y defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Viña del Mar. Ha cursado cátedras en Estados Unidos, en el Líbano y España. Asimismo, realizó diplomados en las áreas de filosofía islámica, política internacional, seguridad y análisis político. Es experto en materias de seguridad, terrorismo y análisis estratégicos vinculadas a conflictos internacionales y violencia política. Su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar en alrededor de 40 países de Europa, Medio Oriente, Norte África y América, destacando zonas en conflictos como Irak, Siria y Líbano. Ha sido corresponsal de Canal 13 y Televisión Nacional, donde realizó coberturas en Chile y el exterior durante casi una década. También es autor del libro Están con nosotros o con los terroristas, el efecto Al-Qaeda y la guerra de Irak en América Latina. Para presentar y ahondar más en este trabajo de investigación, dejo con ustedes al doctor en Estudios Internacionales y profesor titular de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, doctor Jorge Gatica. Muy buenos días, muchas gracias Silvana. La verdad es que presentar este libro para mí es un verdadero agrado, no solamente por la calidad del libro, sino también porque conozco a los autores hace algún tiempo. Andrea la conozco cuando fuimos compañeros de curso en algunas asignaturas en la maestría de Ciencia Política en la Católica, hace ya muchos años, cuando Andrea era una joven y emergente periodista y ya desde ya se notaba su inquietud intelectual y su gran capacidad. Gonzalo, exalumno nuestro, también lo conozco hace un tiempo y, por cierto, sin duda alguna, es un periodista y especialista en estos temas, en temas de seguridad internacional, que se ha ganado un gran prestigio. Pero hablemos del libro ahora. Y voy a comenzar por el final. Este libro hay que leerlo. ¿Y por qué hay que leerlo? Por varias cosas. En primer lugar, porque esta es la continuación de un trabajo que ya nos presentó Gonzalo hace un tiempo. Se llama Están con nosotros con los terroristas, un libro muy bien logrado y que es un excelente complemento a lo que vemos hoy día. La segunda parte de este libro es además una excelente síntesis, muy actualizada de lo que ha ocurrido en los últimos 20 años con Al-Qaeda, nombre que suena mucho para quienes nos dedicamos a los temas de seguridad y defensa, pero también suena para todos los ciudadanos informados. En tercer lugar, este libro está escrito en un notable estilo. Sin duda alguna es una pluma erudita, pero también es clara, es directa y es amable con el lector. Eso se agradece y se nota la amalgama perfecta entre el periodista y el académico. Eso nos hace entonces una lectura fluida, entretenida, cautivante, que nos lleva a cada momento a reflexionar, nos aporta además datos nuevos. La tesis central de este libro es que el salafismo yihadista se ha mantenido activo y se ha incrementado en los últimos años con el objetivo de alcanzar el poder político y social y, por cierto, en su propio estilo. Para el libro, siendo muy especializado, tiene el mérito de conectarnos con otras dimensiones de los fenómenos de seguridad y defensa.
Al leerlo no pude evitar hacer un ejercicio intelectual y revisitar a Samuel Huntington, y particularmente su obra más conocida, El choque de las civilizaciones, publicado en Foreign Affairs en 1993, donde Huntington nos plantea la civilización como la más elevada agrupación cultural de personas, el más amplio nivel de identidad cultural, y dice que estas civilizaciones no son estáticas, por el contrario, se mueven, se abren, se quiebran, se fracturan, algunas desaparecen. En consecuencia, todos los constructos sociales que tenemos, como los países, los grupos humanos, son entelequias culturales y no políticas. Por supuesto, las civilizaciones no tienen el rol de los estados. Los estados, como los actores principales en el sistema internacional, son los principales referentes, ¿cierto? Y tienen atributos como, por ejemplo, dictar normas jurídicas, cobrar impuestos, declarar o hacer la guerra, firmar alianzas, etc. Pero una de las tesis que sostiene Huntington es que los estados, con cada vez mayor intensidad, definen sus intereses desde las civilizaciones, dado que naturalmente este es el elemento aglutinador que les permite colaborarse en lo político y lo económico. En consecuencia, encuentran en las civilizaciones lo social y lo cultural, y ahí está su afinidad. Todos sabemos la gran cantidad de críticas que recibió Huntington en su tiempo, varias de las cuales han caído por su propio peso. Pero quedémonos, para efectos de este libro que nos regalan Andrea y Gonzalo, revisar una de las ideas que plantea Huntington y que se refiere a las líneas de fractura, que posteriormente han sido llamadas las grandes líneas de batalla. Lo que ocurre con esas grandes líneas de batalla o líneas de fractura, siguiendo esta idea, es que se han ido diluyendo y cada vez más son difusos sus trazados y más difíciles de identificar desde una perspectiva física. Al respecto, es necesario conversar sobre dos fenómenos muy actuales y que tienen un rol preponderante en el tema que estamos tratando hoy día. Uno de ellos es el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, plataformas que permiten permear en tiempo real las naturales fronteras que separaban las entidades políticas y socialmente antiguas. El segundo, muy vinculado al anterior, la aparición de la información y la desinformación en línea, las fake news o las news, que hacen a cada medio de comunicación social, a cada red social, incluso a cada individuo, un generador y multiplicador de pensamiento y opinión. En consecuencia, tenemos una anomalía, que es el salafismo o el yihadismo, que intenta obtener el poder social y político por la vía violenta y en términos absolutos, que es encauzado y potenciado por redes sociales y medios de comunicación social, que a su vez producen el efecto de acentuar y difuminar las líneas de fractura entre diversas culturas con el islamismo radical. Probablemente se nota más con la cultura cristiana occidental, que es en la que nosotros vivimos. Pero por otra parte, este libro que hoy tengo el agrado de presentar me ha llevado a reflexionar sobre las características de la sociedad actual. Hace ya unos 30 años, en el Army War College en Estados Unidos, se definió un acrónimo que se denomina VUCA o VICA en español, para describir el mundo en que vivimos. Nuestro mundo hoy día es volátil, es incierto, es complejo y es ambiguo. Y pareciera ser que es perfectamente aplicable a lo que estamos viendo. Sin embargo, ¿estará aún vigente esa descripción o es necesario agregar otros factores que están influyendo en nuestra sociedad? Y para esto vino a mi mente lo que expone el futurólogo Yamé Cacho, que hace un par de años acuñó un nuevo concepto, FANI, o FANI en español: frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Frágil, en tanto estamos expuestos a eventos disruptivos, impredecibles, con consecuencias catastróficas. Ansioso, lo que implica una permanente sensación de impotencia y de temor. No lineal, no hay relaciones claras de causa y efecto. Tampoco hay una proporción entre lo que se hace y lo que se logra. Finalmente, es incomprensible, es decir, hay eventos que desafían la lógica o el sentido común. Y todo esto está aumentado por otro fenómeno que es la infoxicación, es decir, estamos intoxicados por la gran cantidad de información que estamos recibiendo permanentemente y desde diversos medios. Castro nos indica que, comillas,
Estamos en una era de caos, una era que intensa, casi violentamente, rechaza la estructura. No es simple inestabilidad, es una realidad que parece resistirse activamente a los esfuerzos por entender qué diablos está pasando. Cierro comillas. Y argumenta que la incertidumbre y la ambigüedad no han sido características propias de la sociedad actual. Siempre han existido, pero siempre también el hombre ha tenido la capacidad para adaptarse o para revertir estos fenómenos. Sin embargo, lo que nos pasa hoy día es dramáticamente más difícil de resolver, porque no es solo inestabilidad, sino también, o más bien, es caos. No es solo dificultad para prever, sino más bien es impredictibilidad. Y no es solo ambigüedad, sino más bien es incomprensibilidad. El libro nos deja muchas respuestas, pero también nos desafía con nuevas preguntas. Una de ellas reaviva el debate que de cuando en cuando se abre, el Estado-Nación actual y la vigencia de algunos de sus elementos o de sus categorías tan tradicionales, como por ejemplo sus elementos constitutivos, sus atribuciones, sus tareas, sus roles, sus responsabilidades. Es cierto que ese debate hoy por hoy está medianamente cerrado, dado que hay consenso que es el Estado-Nación el actor principal en el sistema internacional, aunque no es el único, por cierto, pero claramente ya no es el Estado-Nación que conocíamos desde el Tratado de Westfalia, ¿cierto? Sino hay matices que hay que observar. Otra de las preguntas es, ¿cómo enfrentar esta amenaza? ¿Puede el Estado-Nación solo enfrentar esta tremenda amenaza a la democracia, a la estabilidad, a la seguridad, a la libertad de cada uno de los ciudadanos? Sin duda, Andrea y Gonzalo nos presentan con nitidez un reto tan insoslayable como peligroso y difícil de resolver, que nos obliga a buscar soluciones creativas y eficientes. Para finalizar y escuchar a los autores en un formato que hoy día va a ser más bien de preguntas y respuestas, que es lo que nos han pedido, quiero citar unas líneas que se encuentran en la página 164 de este libro, casi al cierre, y en ellas, en estas líneas, los autores parafrasean a algunos yihadistas y dicen, comillas, ¿por qué vamos a ganar? Porque pelearemos 100 o 1000 años hasta que derrotemos con nuestra yihad a todos los infieles y creemos el califato. Escuchemos entonces ahora a Andrea y Gonzalo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá en ANEPE y me gustaría contarles primero una anécdota con respecto a la relación de la ANEPE con el mundo civil y como centro de pensamiento. Además que yo soy egresado acá, así que para mí también un doble honor estar acá. Nosotros en 2001, cuando caen las Torres Gemelas, se genera una situación muy compleja en el mundo de la prensa, en el mundo periodístico, fue la necesidad de buscar analistas, de buscar expertos. Y ahí se crea una alianza con ANEPE en el sentido de que empezó toda una reflexión académica y en el mundo periodístico, y nosotros recurrimos a dos centros principalmente, acá y en lo que fue el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Y ahí se empezó a construir conocimiento, se empezó a tratar de entender estos fenómenos, algo que no era fácil, porque había mucha información y muy poco conocimiento. Entonces también hay que partir de este reconocimiento que hizo ANEPE desde ese minuto hasta ahora, de instalar estos temas en un centro de pensamiento que nos permita reflexionar, que nos permita construir escenarios prospectivos, que nos permita debatir sobre temas internacionales. Por muy lejanos que estos sean, estos temas son más vigentes que nunca. Ahora, bajo esa lógica, nosotros en el libro propiamente tal, lo que tratamos de hacer es relevar la importancia de lo que son grupos o entidades, actores no estatales como Al-Qaeda y otros, que en el fondo son una amenaza para el sistema internacional y son parte de lo que es el componente de la seguridad internacional. Bajo esa lógica, la hipótesis o la gran pregunta es si Al-Qaeda continuaba siendo una amenaza o no. Muchos de los medios de comunicación, que es un barómetro o una mira o un punto de observación que hay que relativizar o que hay que contrastar con otra información, se plantea que Al-Qaeda está en extinción, que Al-Qaeda está en retirada. Sin embargo, solamente con datos cuantitativos y datos cualitativos, nosotros podríamos establecer que esa lógica de que Al-Qaeda estaba desapareciendo, que estaba teniendo un rol secundario, prácticamente era una idea que no estábamos de acuerdo. Bajo esa lógica, nosotros partimos diciendo que Al-Qaeda seguía siendo una amenaza para el sistema internacional. Nosotros cerramos el libro y prácticamente a pocas semanas los talibanes se hacen de Afganistán en una situación desde el punto de vista operacional militar,
que es extraordinaria y similar a lo que ocurre en Vietnam. O sea, no había analista o no había experto en temas de seguridad e inteligencia que pensara que prácticamente los talibanes, con la fuerza que tenían, con la capacidad logística que tenían, se iban a tomar en el tiempo, en tan corto tiempo, iban a llegar a cabo. Y esa situación hace un quiebre en el sistema internacional, porque no es solamente el fracaso de Estados Unidos, sino que es el fracaso de la comunidad internacional. Recordemos que, a diferencia de Irak, la guerra de Afganistán es una guerra, entre comillas, guerra justa. Todas las guerras son trágicas y desgraciadas, pero en esta situación hay una guerra justa, porque contaba con el patrocinio de Naciones Unidas. Por ende, no es solamente el fracaso de Estados Unidos, es el fracaso de Europa, es el fracaso de la comunidad internacional. Es distinto el caso de Irak. Entonces, en esa lógica, nosotros empezamos a ver, y lamentablemente, esta hipótesis se ha ido confirmando en el tiempo, porque claro, uno quizás no ve en las primeras noticias, en los tabloides principales respecto a cuál es la situación de Al-Qaeda o la operación. Pero hoy por hoy, uno ve la situación que ocurre en Afganistán, uno ve lo que está pasando en Siria, uno ve lo que ocurre principalmente en zonas como el Sahel, en África, en el Magreb, en el Cuerno del África también, e incluso países tan lejanos como puede ser Mozambique, donde el yihadismo o la situación del terrorismo islámico tiene plena vigencia. Y es muy interesante, y ahora cedo la palabra a Andrea, es muy interesante lo que tú planteaste, porque finalmente esa frase del yihadismo, de que la guerra va a durar 1000 años, ahí parte la comprensión de este fenómeno. Es decir, en este minuto nosotros sostenemos que el yihadismo internacional es una amenaza que es permanente en el tiempo, que puede aumentar, que puede disminuir, pero es permanente en el tiempo. ¿Por qué? Y después me voy a explayar. Porque finalmente, acá la situación, lo más complejo, es que Al-Qaeda, más que Estado Islámico, más que las cientos de franquicias que hay en Filipinas, como Abu Sayyaf, lo que puede ser en Somalia con Al-Shabaab, lo que puede ser con grupos como Al-Qaeda, la rama en el Magreb, lo que ocurre en Siria, todos esos grupos siguen una ideología. El punto está cómo la comunidad internacional enfrenta esa ideología que es el salafismo yihadista. Pero en términos generales, como una primera introducción, nosotros creemos que claramente, y sostenemos como una hipótesis que se ha ido confirmando, se ha ido comprobando, es que la amenaza de Al-Qaeda continúa, y que no solamente eso, sino que incluso en tiempos que no son medibles bajo la lógica occidental, podría efectivamente aumentar. Buenos días, agradezco también la invitación y el espacio para esta conversación. Jorge, tú recordabas cuando nos conocimos, mis inicios en el periodismo y en el periodismo internacional, está absolutamente vinculado con este libro. Yo llegué a trabajar, o más bien a hacer práctica, a Televisión Nacional de Chile, al Departamento Internacional de Prensa, a fines de 2000, inicios de 2001, y posteriormente me quedé trabajando, haciendo algunos reemplazos, en fin. En un mundo que cambió absolutamente y en muchos aspectos a partir del 11 de septiembre de 2001. Cambió mi carrera porque hubo una necesidad de que hubiesen más periodistas internacionales y hubiese un refuerzo en esa área. Cambió la seguridad aérea, todos sabemos lo que era viajar antes del 2001 y lo que es viajar ahora. Cambió la manera de ver las religiones, en particular el Islam, cambiaron muchísimas cosas, cambiaron las maneras de relacionarnos, cambió el mundo y cambiaron los medios de comunicación también, y hubo todo un desafío respecto a aquello. Pero han pasado 21 años y uno se pregunta, y fue nuestra pregunta de origen en este libro, ¿no? ¿Qué tanto cambió el mundo a partir de ese momento en materia de seguridad? Es decir, éramos 20 años después, que es cuando nosotros hacemos este libro, de ese 11 de septiembre de 2001, un mundo más seguro que lo que había sido ese 11 de septiembre de 2001 o no. A partir de ahí empezamos a hacer ese trabajo, que tiene que ver mucho también con la cobertura de los medios de comunicación, porque ¿qué pasa? Y nosotros como periodistas, Gonzalo también desde su formación académica, pero también haciendo un ejercicio periodístico fue, ¿por qué ya no hablamos de Al-Qaeda? ¿Por qué desde hace tanto tiempo no sabemos de Al-Qaeda? ¿Qué ha pasado? ¿Efectivamente desapareció Al-Qaeda? ¿O es que ocurre, como tantos otros temas en los medios de comunicación, que desaparecen como por arte de magia, por razones que quizás a muchos les cuesta entender, que tienen que ver con la pauta periodística, pero en realidad están ahí,
y siguen presentes, y en este caso siguen siendo una amenaza para millones de personas. Nos va a pasar probablemente ahora, y nos está pasando ya, con la guerra en Ucrania, ¿no? Es muy distinta a la cobertura que había al inicio de la guerra, cuando teníamos transmisiones prácticamente 24 horas, y posteriormente presencia en los noticieros, en cada uno de ellos, en los medios de comunicación escritos, en fin, y ahora que uno apenas va enterándose de algunas cosas. Y a partir de ese ejercicio de decir, ¿por qué ya no hablamos de Al-Qaeda? ¿O por qué ya no hablamos de terrorismo islámico? Parte de esta revisión que nos pareció sumamente importante, de ver qué es lo que ha pasado en estos 20 años. Y hacemos una revisión bien exhaustiva desde el punto de vista periodístico y académico de los hechos que han marcado estas 2 décadas en materia internacional. Y vemos que Al-Qaeda ha seguido muy presente en la agenda, pero quizás de maneras distintas. Y eso es algo que nosotros recogemos en el libro y de lo que también nos interesa siempre conversar. Quizás ya no vamos a ver un atentado tan mediático como lo que fueron los ataques del 11 de septiembre de 2001, ni siquiera lo que ocurrió después, que también lo revisamos en el libro, que es los atentados de Madrid o los atentados de Londres, pero permanentemente hay ataques terroristas vinculados a Al-Qaeda o a algunos grupos asociados que están ocurriendo y de los cuales nosotros aquí en Chile, o quizás en otras partes del mundo también, porque es una mirada más bien de los medios occidentales, no cubrimos. Como decía Gonzalo, África se ha transformado en el gran centro de operaciones de Al-Qaeda y otros grupos similares. Lamentablemente África nunca está suficientemente cubierto en los medios de comunicación occidentales. Parece que no nos importara mucho lo que pasa en el Sahel, lo que pasa en Burkina Faso, lo que pasa en varios de los países, en Malí, donde ocurren todos los días situaciones que son gravísimas y de las cuales no damos información, no damos análisis, no damos contexto, en fin. Y en esta revisión justamente quisimos hacer también una reivindicación al respecto. Recogemos hechos que han sido ampliamente cubiertos por los medios occidentales, porque son hechos, por ejemplo, que ocurren en Europa o en Estados Unidos, pero nos hacemos cargo también de recoger esos otros hechos que han sido invisibles para los medios de comunicación occidentales y que son también de máxima gravedad, porque implica una cantidad de víctimas enorme y permanente y una amenaza para comunidades enteras. Entonces, en esta revisión, y es lo que ustedes pueden encontrar en el libro, también nos hacemos cargo de eso, que lo vemos como un déficit y lo decimos también con una mirada muy autocrítica respecto a lo que hacemos los periodistas en los medios de comunicación en materia internacional, y es algo de lo que también nos parece hay que hablar y hay que poner sobre la mesa. Gonzalo, han pasado ya 20 años de la guerra global contra el terrorismo que impulsó el presidente Bush en su momento. ¿Qué estamos con eso? Esa pregunta es muy interesante porque estamos acá reunidos, porque estamos todos en esta conversación, en esta presentación del libro. Es porque finalmente lo que nosotros queremos establecer, que este libro sea un aporte para lo que es la toma de decisiones. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que es la guerra contra el terrorismo, o lo que fue la decisión de invadir, en este caso, Afganistán, da cuenta de un error de concepción, de una forma de pensamiento que tiene que ver con una mirada occidental para problemas que eran de Asia Central. Y la falta de conocimiento y la falta de entendimiento de cómo enfrentar esta situación de seguridad llevó finalmente al fracaso de lo que fue la misión de la comunidad internacional dentro de lo que es Afganistán. Y bajo esa lógica, lo que es la guerra contra el terrorismo, finalmente uno dice, ¿terminó la guerra contra el terrorismo? Desde el punto de vista, si lo queremos decir, administrativo, político, estratégico, militar y de seguridad, terminó. Sin embargo, la amenaza continúa. Y esa es la complejidad. Bajo ese punto de vista, uno podría hacer un balance y podría definir que claramente, de alguna manera, fracasó lo que fue la guerra contra el terrorismo. Otros van a sostener que hay un triunfo, efectivamente, desde el punto de vista táctico, militar o estratégico, si se quiera llamar, porque se aniquiló en este caso Osama Bin Laden, se disminuyó las capacidades operativas, claramente, se disminuyeron los atentados en Occidente, esos resultados están. Y por último, también se asesinó a parte de la comandancia de lo que es Al-Qaeda, del núcleo de Al-Qaeda, por ejemplo, lo que fue Ayman al-Zawahiri en el último tiempo, quien estaba
de alguna manera, entre comillas, residente en lo que es Kabul, lo que da cuenta de esta relación permanente, subterránea que existe entre el Talibán y Al-Qaeda, pese que las autoridades del Talibán sostienen una política declarada, que dicen que no están vinculados a grupos terroristas, sin embargo en la práctica da cuenta que la relación es otra. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la guerra contra el terrorismo, los balances, a nuestro juicio, es que hay un error en simplemente asumirlo desde la perspectiva netamente militar y de seguridad. Aquí hay otros aspectos que tienen que ver con aspectos culturales, con aspectos sociales, con aspectos económicos que se dejaron que se dejaron afuera. Entonces, bajo esa perspectiva, cuando pongo el ejemplo de Afganistán, cuando se va a Afganistán y 20 años después se retiran y sin embargo vuelven al Talibán, eso es prácticamente un fracaso. Eso es un fracaso. Cuando uno ve la situación de Siria, que está en una situación de quietud relativa, porque finalmente la situación es absolutamente compleja dentro de lo que es Siria, uno va viendo y diciendo, bueno, ¿cómo está el mundo de antes y después en relación con el 2001? Y uno va viendo que la situación de seguridad es peor. Lo que pasa es que lo espectacular que podría ser una operación terrorista, por ejemplo, en Europa, o lo que podría ser, por ejemplo, un ataque al metro, lo que podría ser, no sé, lo que fue Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, en París, uno podría decir que eso ha bajado. Sí, ha bajado, pero nosotros queremos que eso está en pausa. No queremos ser alarmistas. ¿Por qué? Porque finalmente la capacidad, la voluntad, y reitero, la voluntad de estas organizaciones es lo más complejo y lo más difícil de enfrentar. Entonces uno frente a esto tiene que entender que no solamente basta una solución militar o de seguridad, tiene que haber una solución de enfrentar al yihadismo internacional, enfrentarlos en el campo de las ideas. Mientras cada mezquita o cada musala de cualquier parte del mundo haya un discurso radical, haya motivos que permitan la radicalización de sujetos por distintas razones, por razones que pueden ser comprensibles y otras razones que no son comprensibles, y eso podemos entrar en un debate sociológico, como quieras llamarlo. Toda esa situación da cuenta de que la guerra contra el terrorismo, del punto de vista como estrategia propiamente tal, funcionó parcialmente. Pero si uno lo lleva a los resultados, por ejemplo, de Afganistán, Irak, Siria, Yemen, Somalia, Mali, Burkina Faso, y puedo nombrar una gran cantidad de países, desde el punto de vista de la guerra contra el terrorismo, a nuestro juicio, no cumplió sus objetivos. Y en esta lógica quiero también tocar un punto que es sumamente importante, para pasarle la palabra a Andrea, es que es sumamente importante entender que los grupos yihadistas y los grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico, o lo que hablábamos de las distintas franquicias que pueden existir en distintas partes del mundo, las principales víctimas son los musulmanes. Y eso hay que entenderlo. Esto es una problemática no occidental, es una problemática global, donde principalmente las víctimas son musulmanes y son árabes. Eso todos los días, en un poblado de Pakistán, en un poblado de lo que puede ser Mauritania, en Siria, en el norte de Siria, en Idlib, lo que puede ser incluso en zonas de Rusia, que ahí podríamos también conversar mucho con la relación con Ucrania, porque hay conectores y hay conexiones, son musulmanes y son árabes. Lo que pasa es que ahí los medios, y ahí nosotros nos hacemos cargo, también es cómo nosotros explicamos esos fenómenos. Entonces es muy importante entender que esta es una problemática que afecta principalmente al mundo musulmán, con efectos globales, donde uno ve que si yo cuantitativamente contáramos las víctimas de civiles afectadas por el yihadismo internacional, claramente el alza de lo que son los musulmanes y árabes, y también gente de pueblos como de países del Asia Central como Pakistán, o lo que puede ser la India, por ejemplo, la India, afectada permanentemente por lo que es la amenaza del terrorismo, da cuenta de que esto tiene una complejidad de carácter mucho más global, y que no solamente hay que centrarlo en los aspectos de seguridad militar, sino que hay que ampliarlo de una perspectiva mucho más integral y sistémica. Andrea, Sí. todos sabemos lo que significa el yihadismo para la mujer, cuál es el enfoque que tiene. Pero tú tienes dos elementos clave.
uno que eres académica, que conoce en profundidad este tema, pero además eres mujer y madre de 2 niñitas. ¿Cuál es tu mirada con respecto a esto? Yo hoy día estaba revisando, y lo hago permanentemente, a propósito de Afganistán. Llevamos exactamente 401 días, imagínense ustedes, en que las mujeres, las adolescentes en Afganistán no pueden ir al colegio tras la llegada de los talibanes de regreso al poder. Talibanes que, como decía Gonzalo, avanzaron rápidamente, volvieron a hacerse del poder, que tuvieron entre el 96 y el 2001, que prometieron, o más bien vendieron una imagen de talibanes renovados cuando llegaron al poder y decían no vamos a hacer los mismos. Hubo ahí un trabajo comunicacional bien importante, una puesta en escena con los medios de comunicación internacionales, tratando de mostrar que eran como una versión 2.0, más inclusivo, más democrático. Y nosotros, cuando los talibanes se hicieron del poder, estábamos terminando este libro. De hecho, alcanzamos justamente a integrar eso último, porque para nosotros era muy importante proyectar lo que iba a ocurrir en Afganistán, con las mujeres, y voy a profundizar en eso, pero en general en el país, porque no había ninguna razón, y el tiempo finalmente así lo mostró, para creer que esa nueva imagen de los talibanes podía tener alguna posibilidad de concretarse. Siempre supimos que íbamos a volver a ver lo mismo que habíamos visto entre el 96 y el 2001, porque es la esencia de lo que es el talibán, en términos de la interpretación extrema o extremista que hacen de la ley islámica de la Sharia. Poco a poco, con el pasar de los días, tras una vez que se hacen del poder, comienzan entonces a hacer modificaciones normativas, los códigos de vestuario, donde las mujeres ya nuevamente se ven obligadas a usar burka. De hecho, días antes de que se decretara esa nueva normativa, ya los precios de los burkas, y ahí uno podía ir sintiendo lo que se estaba viviendo en Afganistán, habían subido de manera exorbitante porque sabían que esto se venía. Las mujeres empezaron a prepararse, las que no alcanzaron a escapar, las que no tuvieron ninguna alternativa. Las mujeres han perdido en un año y un poco más prácticamente todos sus derechos más básicos y sus garantías fundamentales como seres humanos. Estoy hablando de las niñas, en el caso de las adolescentes que no pueden ir al colegio, y que es algo que es brutal, pero que parece que no ha remecido lo suficiente a las conciencias, creo yo, a nivel internacional de lo que está pasando, de la gravedad de lo que está pasando en Afganistán hoy en día. Las mujeres han tenido restricciones en términos de su capacidad de movimiento, de sus libertades personales, bueno, todo lo que ya habíamos visto en algún momento se vuelve a repetir. Y ahí están, presas, esclavas de un régimen extremista que las tiene absolutamente doblegadas y que, insisto, disminuye sus derechos fundamentales como seres humanos. Yo creo que ese tema por sí solo es suficiente para que el mundo en estos momentos estuviese atento y alerta y haciendo cosas para que los talibanes salgan del poder en Afganistán. No digo a través necesariamente de la fuerza, sabemos que hay un montón de otras opciones y de otras instancias que la comunidad internacional normalmente toma cuando hay regímenes de estas características. Pero en el caso de Afganistán hay una especie de normalización respecto a que esa es la realidad que les toca vivir a ese país. Tiene que ver también con lo que decía Gonzalo, con esta mirada que hay de Occidente respecto a lo que puede ocurrir en este tipo de lugares. Lo que es terrible, es súper dramático ver que esto pasa todos los días y que pareciera que a nadie le importa mucho, y en ese nadie incluyo también una vez más a los medios de comunicación, que ya no hablan de Afganistán, que no hablamos de lo que está pasando con las mujeres. No estoy hablando además ni siquiera de Kabul, porque Kabul es una realidad. Lo que pasa en otros pueblos, en las zonas rurales, es muchísimo peor y probablemente ni siquiera nos enteramos, no nos vamos a enterar porque no hay capacidad de tener información independiente de lo que eso sucede. Insisto, yo creo que solo lo que está pasando con las mujeres en Afganistán es un argumento muy potente para que todo el mundo estuviese pendiente
y atento y tomando medidas para que esto no fuese así. Sin embargo, Estados Unidos, después de esa salida bien humillante de Afganistán, no quiere involucrarse más en esa situación. El resto de la comunidad internacional está mirando más bien lo que está pasando en Ucrania, con razones también muy poderosas, ¿no? Pero lamentablemente uno dice, bueno, aquí parece que hay distintas varas para medir los conflictos y se ponen las fichas más en algunos lados que en otros, dependiendo de quiénes están involucrados y quiénes son las víctimas de estos conflictos. Bueno, el tiempo corre, es interesantísimo el tema, nos daría para muchas horas de conversación, pero sabemos que Andrea tiene compromiso de trabajo y tiene que alejarse en unos minutos de acá. Por lo tanto, les quiero pedir a ambos autores, los dejo en libertad para que hagan una suerte de cierre y nos cuenten un poco cuáles fueron los principales desafíos, pero además nos respondan, ¿y ahora qué viene ahora, después de esto? A ver, yo voy a insistir en un punto. Yo creo que estos temas nos pueden parecer lejanos, pero es una obligación de centros de pensamiento como ANEPE, de instancias gubernamentales, de instancias internacionales, de continuar analizando con la posibilidad de hacer prospectiva, de hacer una visión de construcción de escenario con lo que va a ocurrir. Porque finalmente uno dice, ¿qué es a nosotros afganistanos? ¿Por qué estamos viendo el yihadismo si ya las Torres Gemelas ya cayeron, ya agarraron a Osama Bin Laden? No, aquí hay una serie de aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con temas del refugio, lo que está planteando Andrea. O sea, las corrientes de refugiados, no migrantes, de refugiados, hago la diferencia porque los refugiados tienen que ver con el temor de lo que es la persecución y el temor por su vida. Las corrientes que van a ver y que estamos viendo en Ucrania, pero que vemos permanentemente en países como Afganistán, lo que es Siria, Irak, Yemen, va a ser permanente. Y de alguna manera muchas veces a Chile como país le toca tomar decisiones respecto a esos asuntos internacionales y también, por ejemplo, en posiciones especiales en momentos como, por ejemplo, cuando Chile fue miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tocó de alguna manera inclinarse por una posición respecto al tema de la guerra en Irak, que finalmente Chile no apoyó esa iniciativa, que finalmente dio cuenta de alrededor de 500.000 personas civiles que han muerto en ese país. Entonces, finalmente, los temas internacionales, por muy complejos que puedan ser, tienen implicancias económicas, tienen implicancias sociales, por muy lejanos que parezcan, están mucho más presentes en las agendas internacionales y en las agendas regionales e incluso en las agendas locales. Entonces, bajo ese punto de vista, es una obligación ayudar a la construcción de toma de decisiones por parte de la academia, por parte del periodismo. Y en esa línea, este libro tiene un valor que es un esfuerzo de años, de un trabajo de grupos de periodistas y también de académicos, que además estuvieron en terreno. Y aquí doy el valor también de estar en terreno. Es fundamental poder traer esas experiencias, porque finalmente cuando escribimos en el libro, nosotros vemos caras, nos acordamos de conversaciones, de pueblos, de ciudades, de contextos. Y esos contextos, como un profesor, Eugenio Chaguán, que en la Universidad de Chile me decía, tienes que conocer la calle árabe, tienes que conocer la calle árabe. Y ahí uno va viendo matices, y va sacando estereotipos, se va sacando etiquetas, se va sacando, y va viendo los grises. En Afganistán y en el libro, nosotros no damos cuenta de buenos y malos, sino que damos de actores. Damos cuenta de actores. Usted tome la decisión respecto a cuál es la situación de Estados Unidos, respecto al tema de Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Todos están vinculados, todos están entrelazados. Entonces, es un libro que pretende explicar muchas cosas. En la primera parte, un poco para entender lo que es el libro, nosotros tratamos de apostar y explicar lo que es la ideología. Ahí nosotros arriesgamos todo nuestro capital académico en explicar complejidades de qué es lo que está pensando un yihadista, qué es lo que piensa, cómo llega a radicalizarse, cómo considera que una mujer, un hombre, una escuela en Toulouse puede ir, Merah, que era un francés de origen argelino que acuchilló a 4 niños fuera del jardín infantil. ¿Cómo una persona puede agarrar una camioneta y lanzarse, o un camión en Niza, o lo que ocurre en Estados Unidos? Que finalmente el último atentado fue antes de la pandemia, fue en Pensacola, que entró
una persona, un militar que era de Arabia Saudita, que atentó en contra de militares estadounidenses dentro de esta base aérea. Y ese fue el último atentado, que fue en enero de 2019, y nosotros lo escribimos en el libro. O sea, ese fue el último atentado, no fue las Torres Gemelas. Entonces, esos pequeños detalles, para una comunidad como la que nosotros estamos hoy día conversando, es sumamente importante poder tener esos elementos presentes para poder hacer un análisis en profundidad y un análisis que sea el correcto. Nosotros hicimos este libro que nos permitiera discutir con otros expertos de distintas partes del mundo. Nosotros dijimos, o hacemos un libro que tenga un estándar estadounidense-europeo. ¿Por qué digo esto? Porque allá donde están las grandes corrientes o centros de discusiones que están viendo estos temas, pero nosotros quisimos estar a la altura y poder estar en esa discusión. Nosotros estamos en Chile, ok, entendemos, pero eso no nos quita a nosotros de poder hacer un ejercicio académico, de poder presentar una propuesta frente a un fenómeno global que está a la vuelta de la esquina. Y en esa lógica, como les explicaba, la primera parte pretende presentar lo que es esta ideología que es el salafismo yihadista, pretende hacer entender que esta visión son de grupos minoritarios dentro del Islam, que no es una postura mayoritaria, está muy lejos de ello. De hecho, insisto, las principales víctimas son musulmanes, sí. Y explica la lógica, insisto, el principal éxito de lo que es Al-Qaeda, más que el derribo de las Torres Gemelas, es haber instalado una ideología. Y esa ideología es el salafismo yihadista. Salaf, que significa los antecesores, que son la pureza del Islam, bajo la interpretación y la hermenéutica que hacen estos grupos radicales, y el yihadismo, que tiene que ver con también una interpretación mañosa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con la visión del esfuerzo del pueblo musulmán de características militares. Esa conjugación de esa ideología permite establecer, y vuelvo a lo que tú planteaste, Jorge, vuelve a establecer una cosmovisión temporal y espacial distinta. Y ahí tiene que partir la comprensión de nuestro fenómeno. Sacarnos esta mirada que plantea Edgar Said muy apropiadamente, que es la mirada occidentalista, de esto de los cuentos árabes, de los camellos, mirar estas grandes civilizaciones como retrasadas, etcétera, etcétera, son distintas. Nosotros tenemos hartos elementos en Occidente que nos podían permitir de bastante retrasados también, podría ser. Y bajo esa lógica, nosotros decimos, perfecto, la ideología es la clave. Por eso es fundamental la conexión, la interrelación con otros musulmanes, con otros centros de pensamiento, con otras áreas del conocimiento. O sea, acá es la clave el profundizar en cuanto a contenidos. Es fundamental, porque probablemente y lamentablemente vamos a tener que juntar a hacer, quizás no este año, ni el próximo, ni 5 años más, pero nos vamos a tener que volver a juntar a analizar qué ocurrió con estos procesos. Hoy por hoy, y con esto cierro, por lo menos en la parte de la presentación del libro, hice un rápido recorrido de lo que está pasando, por ejemplo, en Somalia, ataque en contra hoteles donde habían occidentales, en Irán, que hoy por hoy tiene un rol importante dentro de lo que es la guerra de Ucrania. Se da información del envío de armamento hacia Rusia. Vemos que hay un grupo que se llama Ejército de la Justicia, que es Yashid al-Dal, que está haciendo una amenaza, que está presentando una amenaza para atacar Irán, y que es un grupo cercano por Al-Qaeda. Vemos que la Unión Europea nuevamente renovó lo que son las sanciones en contra de Al-Qaeda y el Estado Islámico. Es decir, estos temas están permanentemente en vigencia y plenamente activos. La amenaza de Al-Qaeda continúa, es cosa que los invito de verdad a ver la situación del África, como ya no voy a reiterar los países que señalamos, los invito a revisar lo que es la situación del subcontinente indio, lo que ocurre en el Cáucaso, lo que ocurre en Medio Oriente. Por eso nosotros creemos que finalmente esto es un esfuerzo desde la academia y desde el periodismo, donde se fusionan lo que son observadores en terreno, que el periodista que nosotros estuvimos en terreno, recogemos esa experiencia y luego la guiamos al campo de la reflexión académica, y esa fusión es lo que nosotros pretendemos hacer, y creemos que ese es el aporte. Es una visión académica, pero con la empiria y la experiencia en terreno. Sí. Solamente para complementar lo que dice Gonzalo,
justamente con el afán de reivindicar a esas víctimas que permanentemente son producto de las acciones de grupos terroristas de corte yihadista. Sabemos que hay otras amenazas también presentes hoy en día a nivel internacional. De hecho, para Estados Unidos ya desde hace algunos años la principal amenaza interna tiene que ver con nacionalismo de tipo de ultraderecha, supremacismo blanco. Es algo que han planteado los servicios de inteligencia a nivel interno, pero eso no implica que esto otro deje de ser una amenaza o sea menos importante, y no porque no sea amenaza en estos momentos para Estados Unidos va a dejar de ser nuevamente, insisto, relevante para el resto de la comunidad internacional. Aquí hay miles de víctimas que merecen ser visibilizadas, y me parece que por eso también es importante que cada uno de nosotros tenga una mirada de lo que ha estado pasando en el mundo con este tema, porque en la medida en que estos temas se visibilizan, también existe de alguna u otra forma una presión para tomar acciones respecto a este tipo de hechos, y es lo que nosotros buscábamos con esta recopilación de los hechos que a nosotros, porque es una selección muy personal, a nosotros nos parecen los más relevantes en estos 20 años. Evidentemente no son los únicos, evidentemente hay otras amenazas también, si hablamos de yihadismo islámico, y algo logramos también esbozar en el libro respecto a la aparición, por ejemplo, del Estado Islámico, que se transforma en una organización mucho más mediática y más presente en términos informativos, que se escinde de Al-Qaeda, o sea, también tiene su origen en esta organización, que está muy presente, y probablemente muchos lo han escuchado, en Afganistán, con ataques permanentes de Estado Islámico, de ISIS-K, que es del Khorasan, y que está ahí en un conflicto también con Al-Qaeda, que sigue, de acuerdo a todos los servicios de inteligencia, operando y muy presente en Afganistán, aprovechando obviamente la recuperación del poder de parte de los talibanes. Bueno, todos los análisis que se hacen, incluso después de la muerte de Ayman al-Zawahiri, o del asesinato, de la operación que tiene Estados Unidos con Ayman al-Zawahiri, dan cuenta de que Al-Qaeda va a seguir siendo una amenaza, que Estado Islámico va a seguir siendo una amenaza, y que esta otra serie de grupos que hemos mencionado van a seguir operando. Yo creo que es obligación y es un deber moral de cada uno de nosotros estar informados de lo que pasa en el resto del mundo, y creo que este es un tema que amerita permanentemente un seguimiento y el análisis que nosotros tratamos de hacer apunta justamente en ese camino. Bueno, muchas gracias Andrea, muchas gracias Gonzalo. Le agradecemos nuevamente que nos hayan traído esta mañana en una instancia de reflexión sobre este fenómeno que nos afecta brutalmente a todos los ciudadanos del mundo, y que lo hayan hecho en esta academia que tiene como propósito fundamental revisar los temas de seguridad y defensa. Así es que con esa pluma mezcla académica y periodística, que yo me atrevo a agregar el atributo de magistralmente lograda. De verdad, yo me comí el libro en 2 horas de vuelo a Antofagasta y 2 de regreso. En 4 horas leí el libro, lo rayé, lo pasé muy bien, la disfruté muchísimo. Así es que, agradeciendo nuevamente que hayan estado con nosotros esta mañana, lo único que los invito ahora es, ¿puedo ser infidente, no? Sí, ¿Sí? estamos Voy confiados. a ser infidente entonces. Quedamos a la espera de la promesa, porque Andrea y Gonzalo están trabajando en una nueva obra que va a tocar los temas de la guerra ruso-ucraniana, que Andrea fue protagonista, estuvo ahí despachando en directo. Así que las esperamos con mucha ansia esa nueva obra. Los felicito y los invitamos a leer desde esta misma tarde La amenaza de Al-Qaeda continúa. Un libro realmente interesante, imperdible. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Finaliza este encuentro y agradecemos a todos quienes siguieron nuestra transmisión desde la ANEP. Muchas gracias a Andrea Aristegui, al doctor Gonzalo Montaner y al doctor Jorge Gatica por acompañarnos esta mañana. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales e informarse de nuestras actividades y futuros eventos a través de www.anepe.cl. Muchas gracias.